El resultado preliminar favorece al candidato presidencial del FSLN, Daniel Ortega. Daniel Ortega recibe la banda presidencial de manos del presidente de la Asamblea Nacional. Traen consigo un no rotundo al neoliberalismo. En total se construyen 44,6 kilómetros de concreto hidráulico. El puente Santa Fe permitirá unir los poblados nicaragüenses a ambos lados del caudal. La alcaldesa de Managua, Daisy Torres, hizo la entrega oficial de la obra al comandante Daniel Ortega. Continúa con la construcción de casas maternas a nivel nacional como parte de la restitución de los derechos a la mujer. Hospital Militar, Dr. Alejandro Dávila Bolaños, la infraestructura hospitalaria más moderna de la región centroamericana. Hospital Occidental de Managua, Fernando Vélez Páez, se encuentra en su fase final. Mejorar los ambientes escolares en cada escuela de Nicaragua es uno de los mayores esfuerzos que hace nuestro gobierno del poder de la familia y la comunidad. El presidente y candidato a la reelección por el Frente Sandinista, Daniel Ortega, suma el 62,6% de los votos, un resultado que lo hace el virtual ganador en la primera vuelta. El Plan Techo continúa llegándole a más y más familias nicaragüenses de todo el territorio nacional. El lema Luz para Todos, el gobierno de Nicaragua viene desarrollando proyectos de electrificación en todo el país centroamericano. Está en alerta roja luego de que un sismo de magnitud 6.1 en la escala de Richter sacudiera su territorio, dañara construcciones en varias ciudades, incluyendo la capital. Con más de 72% de apoyo nacional, Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron electos como presidente y vicepresidente de Nicaragua. La inauguración de la Casa del Juego Perfecto reunió a todos los sectores sociales de nuestro país para dar testimonio de cómo avanza Nicaragua. El nuevo complejo de piscinas olímpicas Michelle Richardson, que se utilizará en los Juegos Centroamericanos. Inauguraron este viernes el polideportivo Alexis Argüello. Nicaragua se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más codiciados por los turistas nacionales y extranjeros. Con el que cuenta Nicaragua ubica a esta nación como el país más seguro. Las cifras que nosotros seguimos es de la reducción de la pobreza desde la orden de los 48% en 2007 hasta cerca de 26% en 2014. Y esas también son las cifras con que nosotros trabajamos. A pesar de los logros alcanzados por el pueblo nicaragüense desde la segunda etapa de la revolución, la oposición ha desarrollado una feroz campaña de desprestigio en contra del gobierno sandinista. Su principal arma ha sido la manipulación. Dichas campañas se han visto diluidas por los avances sociales y económicos que experimenta el país. Por tanto, artículo 86. El 16 de abril, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INS, anuncia nuevas reformas en el sistema de pensiones de cara a mejorar el balance financiero, reajustando el aporte del 6.25% al 7% para los trabajadores y el aporte patronal de 19% a 21%. Las medidas incluían también una deducción del 5% a las pensiones de los jubilados. Estos ajustes requeridos para el fortalecimiento de la seguridad social permitirían mantener la edad de jubilación en 60 años, las semanas cotizadas en 750, así como garantizar las miles de pensiones reducidas a los adultos mayores y conservar el 13º mes a los pensionados. El asunto del INS está ahí, latente, y fue el argumento, fue el pretexto, fue el punto de partida. Los chavalos impugnan el decreto sin saber lo que estaban impugnando, obviamente. Ahí empieza la crisis, ahí surge la oposición que ya estaba latente, que siempre ha estado latente y que continuará latente siempre que exista un gobierno revolucionario como un modelo revolucionario. Las protestas parecían ser legítimas. Tocaban un tema sensible que instaba a más jóvenes universitarios a unirse. Sin embargo, las movilizaciones, noticias falsas y manipulación de los hechos emitidos desde plataformas virtuales
comenzaban a posicionarse en la agenda mediática. La idea desvirtuada de hechos falsos es el inicio de una serie de acontecimientos sociales en el país. La guerra psicológica tuvo un buen caldo de cultivo entre la juventud, precisamente por la desinformación y el desinterés que nos caracteriza, pues. Si nosotros nos ponemos a analizar el inicio de los disturbios, o después del 18 de abril, que fue el tema del INS, muchas personas que se fueron a la calle ni siquiera conocían de la reforma, algunos ni siquiera sabían que existía el INS, ni para qué funcionaba. Entonces esa desconexión con la realidad fue un caldo de cultivo muy fuerte para que esas matrices de opinión sensacionalistas y manipuladoras pudieran calar en buena parte de la juventud. La realidad que te plasman en una pantalla no es necesariamente la realidad. Y cuando consideras que solo el 30% de Nicaragua tiene acceso fehaciente al Internet, te das cuenta que el 70% de la población está siendo alimentada por un sector muy pequeño de la población. El 18 de abril, las protestas se tornan agresivas, pero desde medios de oposición se mentía y justificaban como acciones cívicas y pacíficas. Desde plataformas en redes sociales empezaron a difundir noticias falsas sobre supuestos estudiantes fallecidos para intensificar los niveles de violencia y matrices de opinión. En los últimos 2 meses Nicaragua ha vivido una ola de violencia que ha sido aprovechado por grupos que se hacen llamar pacíficos y han abusado del uso de nuestra bandera nacional para poder llegar al pensamiento del nicaragüense, que tiene una vinculación directa con su nacionalismo y patriotismo. Han hecho de este sentimiento una excusa perfecta para poder hacer que las personas lleguen a la calle y se sumen a la lucha antigubernamental y promover el odio y el caos en el Estado. Una vez creado el escenario mediático, faltaba un asesinato real para avanzar en el fatídico plan y de esta manera crear una efervescencia popular en las calles. El 19 de abril se dio el primer asesinato de Darwin Manuel Urbina, un joven trabajador de un supermercado que estaba ajeno a las protestas y fue asesinado con arma blanca en el cuello cuando transitaba camino a su casa por el sector de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI. Esa misma noche fallece la primera víctima mortal de las protestas, el oficial de la policía, subinspector Hilton Rafael Manzanares, cuando despejaba la vía de barricadas para la libre circulación de las familias en el sector de la UPOLI. El 20 de abril, en León, fallece el primer estudiante universitario, Cristian Emilio Cadenas, quien estudiaba Ingeniería Agroecológica en la UNAM León. El dirigente estudiantil fue quemado vivo por los grupos autoconvocados cuando defendía las instalaciones del movimiento estudiantil CUM. La lista de fallecidos aumentaba rápidamente. El gobierno realizaba incesantes llamados a la paz. Sin embargo, los medios opositores lo acusaban de todos los asesinatos y lo divulgaban como masacre estudiantil, aun aquellos asesinatos con visibles características de crímenes con uso de armas de fuego artesanal, armas de fuego no reglamentarias y armas blancas, o personas incluidas en listas sin haber fallecido. Ahí anda una foto mía viral de que estoy muerta. No estoy muerta, estoy viva. Pues ya aquí nos encontramos desmintiendo lo que fue la muerte de este servidor. Salía mi fotografía en lo que es la marcha que se llevó a cabo ayer, la marcha nacional. Hago este pequeño video para informarles que lo que está pasando en Facebook es totalmente falso. Yo ahora estoy en España, hace 1 año que salí de Nicaragua y hago esto nada más para aclarar que todo eso es falso. Bueno, a mí no me gusta, yo exijo pues que saquen esa foto de ahí, mi publicación, porque si no, ya no me cuadra ese rebano. Ya sale en los diarios, en la televisión y todo eso. En la Yampollini tenés una foto con una cruz. No debería de estar ahí porque aquí estoy yo todavía. Que venga y me diga que fue
un policía el que lo mató. Muerte natural. Él fue el muerte natural, murió en mis brazos a las 7 de la noche. Murió en mis manos a las 7 de la noche. Ahí está todo noticia, hace 21 minutos. Eso es muy mentira. Eso es muy falso, muy mentira. Eso no mi hijo murió en mis manos viendo el noticiero. En ese sofá murió. Se continuó con la campaña de propaganda donde usaban la bandera azul y blanco con la imagen de estudiantes pacíficos por un lado y grupos delincuenciales que destruían edificios públicos, saqueaban establecimientos comerciales, asesinaban personas en enfrentamientos por otro lado. En redes sociales continuaba la manipulación. Muchachos, la zona pone, necesito la zona pone de este paciente. Y de este también, no sé, lo van a desvestir, hay que buscarle todo. Están atacando ahorita a los polis. Loco, se metió la policía a la catedral. Mientras se acaban de tomar la universidad. Con estos muchachos en estos momentos. La oposición necesita la fábrica de mentiras para poder de alguna manera manipular al pueblo y que se sumen a su causa social. Ves a una persona que está desde el otro lado de la televisión asimilando un sinnúmero de noticias de violencia y de asedio a una causa que ellos creen que es justa, y lo que promueven es más odio, más violencia. Promueven también el hecho de que vos como persona valides esos actos vandálicos y el terror que ellos están impulsando, a tal punto de que ves las reacciones en redes sociales como un me divierte, un me encanta cuando están quemando a una persona en la vía pública. La noticia falsa además busca cómo entrar en tu subconsciente, ¿no? Apela a tus emociones, a tu sentimiento instintivo y no apela a tu lógica, no apela a tu conciencia, a la realidad que vos podés hacer o criticar. Después del 18 de abril tenemos sobre nosotros la posibilidad de que la pesadilla de nuestros padres y de nuestros abuelos se convierta también en la nuestra, que es la guerra. Hay muchas personas, he visto incluso jóvenes, pues también estudiantes, que al no entender precisamente lo que significa una guerra, no saber los estragos que significa una guerra tanto a nivel familiar, personal o incluso nacional, están apostando a eso. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, estoy muy preocupado por cuanto está sucediendo en estos días en Nicaragua, donde enseguida una protesta social se han verificado que han causado algunas víctimas. Expreso mi cercanía en la oración a este amado país y me uno a los obispos en el pedir que cese toda violencia, se evite un inútil derramamiento de sangre y las cuestiones abiertas sean resueltas pacíficamente y con sentido de responsabilidad. En su afán por mantener la estabilidad y la paz en el país, el 22 de abril, el presidente Daniel Ortega revoca las reformas al INS. Lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución anterior del 16 de abril del año 2018, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación. Por lo tanto, esto ya es una resolución que anula la anterior resolución. A pesar de los pasos del gobierno para alcanzar la paz, las protestas se radicalizaron. El 18 de abril ocurre uno de los primeros pasos ya de un golpe que se venía orquestando, de tanta maldad acumulada, tanto odio acumulado. Y sabemos de quién proviene este odio, ¿no? De estas clases opositoras que vienen tramando una desestabilización completa en nuestro país, porque bueno, pues el gobierno ha trabajado en pro a los más necesitados. Pasa de que la gente se dejó llevar por las emociones, se dejó llevar por
lo que decían las redes sociales. Eso es muy importante. Ahora las guerras ya no son con armas, ahora las guerras son psicológicas. Me llamo Gene Sharp y este es mi trabajo. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. La oposición nicaragüense dio inicio a la implementación del plan de desestabilización al gobierno desde el 2007, aplicando las etapas del golpe suave, que se resume en 5 grandes pasos. El primer y segundo paso es el ablandamiento y la deslegitimación. Desde que el FSLN inició a gobernar, los grupos de la derecha nicaragüense activaron su campaña mediática acusándolo de inconstitucional, totalitario, represivo y dictatorial. Durante los últimos años, inician ataques directos al sistema judicial, acusándolos de corruptos y parciales. Asimismo, se implementó una campaña negativa contra el poder electoral, acusándolos de realizar procesos no transparentes. Entre los hechos más recientes está la campaña agresiva de desprestigio contra la Policía Nacional, con la aprobación de las reformas a la Ley de Tránsito, implementada como parte del Plan Integral de Seguridad Vial y para disminuir las muertes en el país a causa de los accidentes de tránsito. Estos son los 4 sujetos circulados por las autoridades policiales de pertenecer a una banda de traficantes de órganos, quienes se roban a los niños en las escuelas. Por el modo de operar de la... Los últimos experimentos los realizaron con la supuesta ola de secuestros de menores de edad por parte de una banda de secuestradores y traficantes de órganos que operaban en el país. Otra herramienta de manipulación que se dio a través del Internet fue la supuesta regulación de las redes sociales. Esta noticia falsa implantó en la sociedad nicaragüense una ola de comentarios negativos a través de diferentes plataformas digitales. En su insistente lucha de desestabilización, no podían dejar de aprovechar el incendio forestal en la Reserva Biológica Indio Maíz para continuar la manipulación en redes y noticias falsas, argumentando la incapacidad del gobierno ante la crisis. La excusa perfecta llegó el 16 de abril, cuando el INS anunció su nueva reforma a la seguridad social. La oposición aplicó los pasos 3, 4 y 5 del manual. Calentamiento de calles, combinación de distintas formas de lucha y fractura institucional. El 18 de abril se convirtió en el día que encendieron la mecha del caos y la destrucción. Una parte de nicaragüenses salió a las calles motivados por la feroz campaña mediática del descontento, desprestigio, desinformación y manipulación, instaladas desde las redes sociales y medios de comunicación adversos al gobierno sandinista. Buscando también el respaldo de las Fuerzas Armadas, el apoyo internacional y presionando la renuncia del presidente de la República. Destrucción, saqueo y quema de instituciones públicas, secuestro y vandalismo del transporte público y privado, quema y destrucción de espacios públicos e históricos de la nación, saqueos a gran escala al comercio nacional, violación a la libre circulación, obstaculizando las principales vías del país, ataque a hospitales, centros de salud, ambulancias e incluso a personal médico, vandalismo, destrucción e incendio de 45 casas de simpatizantes del gobierno, asedio y ataque a estaciones policiales, violentos secuestros, torturas y asesinatos a trabajadores públicos, militantes sandinistas y población en general. En todas estas prácticas terroristas también salen a la luz que las universidades se habían transformado en puestos de mando de la delincuencia organizada financiada por la oposición, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI. Revólveres 38, tenían fusiles, tenían armas automáticas, nosotros solo escuchábamos balas y las veíamos pasar. Muchos están ahí siendo torturados, siendo golpeados, muchos están ahí.
¿Quién es esa gente que los tortura? Luciano, son la gente de Caimucho, un grupo que había de los polis, que son del barrio 8 de marzo. Vayan a pedirle que les entreguen su carnet, no hay ninguno. No hay ni uno que sea estudiante ahí. No hay ni uno que sea estudiante ahí. No hay ni uno que sea estudiante ahí. A partir de conflictos internos entre pandillas, también se expulsa al antiguo cabecilla, quien una vez capturado por las autoridades policiales, confiesa el plan estratégico para derrocar al gobierno constitucional. Decían cómo derrocar un gobierno, cómo desestabilizar un gobierno. Y la segunda etapa del documento era reestructuración gubernamental. El primer documento habla sobre pilares. Los pilares que sostienen al gobierno, estructuras que al momento de ser tomadas o vandalizadas, el pueblo en su euforia y en el enojo que siente al participar por las protestas va a generar más y más personas uniéndose a la causa. Empezando por un orden factor caos. La segunda etapa del documento se habla sobre ya empezar a atacar las organizaciones del Frente Sandinista, atacando o neutralizando a los coordinadores CPC y cualquier persona con cargo a la juventud sandinista. Desestabilizaría de una sola vez la juventud entera, dejando solamente la actividad policial. En la actividad policial, el documento viene y dice que la actividad policial va a ser requerida cuando el pueblo se ponga violento, pero entre más personas haya en el pueblo, la actividad policial se va a ver reducida en número contra tanta gente, no van a poder. La etapa 3 consiste en cuando la Policía Nacional ya no puede contener al pueblo, el señor Ortega va a tener que sacar al ejército. Una vez el ejército está fuera, ya tendrían que venir organismos internacionales para ver y detener esto. El documento en la tercera etapa viene y dice que se pueden utilizar estructuras y imágenes públicas. A la rotonda Hugo Chávez, a la asamblea, lugares públicos y fuertes, símbolos para el gobierno, figuras públicas, ya sean las figuras del momento, recalcando el momento en que Pedro Joaquín Chamorro es asesinado y las consecuencias que esto trajo. La cuarta etapa de ese documento es algo un poco más tétrico, buscar y neutralizar un objetivo internacional de un inversionista, un embajador, alguien de la embajada americana, por ejemplo. Pasaría lo mismo, pero también se vería involucrada la actividad internacional, generando aún así un caos aún mayor. Lo que nos mueve al siguiente documento, una vez terminado todo, y en Nicaragua está sin gobierno, el siguiente documento plantea un plan de gobierno que viene y dice que como presidente deberíamos de escoger a alguien que esté lo suficientemente capacitado, sea inteligente, prudente y sea bueno en los negocios. De mis años políticamente activos, de encontrar algo parecido a lo que estamos viviendo, y no encuentro nada. ¿Hacia dónde se dirige particularmente? A San Juan del Sur. ¿Qué opinión le merece esta situación? Es lamentable, totalmente lamentable, porque no están dejando trabajar a la población. Aquí queremos paz, tranquilidad, trabajo. La gente que tiene comercio está endeudada, los bancos no van a perdonar eso. La gente tiene que alimentar a sus hijos. Tenemos responsabilidades, tenemos deuda. Yo creo que es necesario que las partes se sienten, más las que andan, entre comillas, en calidad de pacifistas, que no sigan quemando las cosas. Aquí todo el mundo tiene derecho a pronunciarse, pero de una manera pacífica. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el respeto al derecho ajeno? No existe eso. No existe aquí. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, después de orar, escuchar y pedir las luces del Espíritu Santo, acepta estar en carácter de mediador y testigo
del diálogo convocado por el señor presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. Se está sembrando el dolor en millones de familias nicaragüenses. Preguntémosle a las familias nicaragüenses si están de acuerdo con esos actos de violencia. Así como nadie está de acuerdo con la muerte de los jóvenes de diferentes tendencias políticas. Nadie está de acuerdo. Lo hemos condenado y situaciones como estas solamente se resuelven en el marco de la ley, en el marco de la justicia, y por esa razón hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acompañe ese esfuerzo y que se reine la justicia en nuestro país. Como jefe supremo de la policía, aquí mismo ordene que va a cesar la represión y, como lo dijo Monseñor Mata, que regresen a sus cuarteles los policías. Si aquí no podemos estar en un país donde una parte de los nicaragüenses tiene derecho a aterrorizar y la otra parte no le queda más camino que estar aterrorizada como están las miles de familias, doctor Tunderman, ahí en Masaya, en los diferentes municipios de nuestro país. Vos no podés llegar a un diálogo a decir yo exijo. Vos podés en un diálogo conversar. La contraparte no tiene líderes visibles. Lo que nosotros vemos como líderes visibles, que es la empresa privada, las ONGs, la juventud, ¿quién sabe quiénes son los líderes verdaderos que están detrás de ellos? No sabemos. La oposición en Nicaragua se encuentra conformada por los elementos más recalcitrantes de la derecha, cuya prioridad nunca ha sido el progreso de las grandes mayorías. A lo largo de la historia, han condenado al pueblo nicaragüense a la pobreza. La confrontación se da en la creencia de que internacionalmente iba a haber una respuesta inmediata a favor de la tesis democracia versus no democracia. Ahí perdieron la batalla. La justicia deberá recorrer todo el camino que sea necesario para asegurarnos que ningún crimen quede impune. Es necesario también dejar algo claro. Hemos hablado sobre prácticas antidemocráticas de algún actor de la oposición y sobre todo nos referíamos a una, a la mentira, que es la práctica más antidemocrática. Se ha mentido procurando ocultar nuestra condena a asesinatos de manifestantes. Se ha mentido respecto a nuestras gestiones para la visita a la CIDH. Se ha mentido respecto a nuestra posición sobre el informe de la CIDH. Se ha mentido sobre nuestra posición respecto a elecciones adelantadas en Nicaragua. Se ha mentido sobre la existencia de acuerdos secretos con el gobierno cuando todos los acuerdos e informes de la misión de observación electoral sobre los procesos electorales están en la página web de la organización. Se ha mentido mucho más y se seguirá mintiendo mucho más. No tengo problemas con que haya gente que base su campaña en mentiras, haya ellos y su forma corrupta de hacer política. Definitivamente no es un tema que yo deba resolver. No va a estar nunca en mí quejarme del juego del fuerte en la política. Lo que no me pueden pedir es que confíe en ellos. No son confiables y no voy a confiar. Punto. Debido a la negativa de los organismos internacionales de avalar un golpe de Estado, la oposición, a través de grupos delincuenciales, intensifica los métodos de violencia, que durante más de 60 días han dejado la pérdida de 142 hermanos nicaragüenses, de los cuales 10 son oficiales de la Policía Nacional y un total de 8 estudiantes universitarios. Ninguno de ellos murió en Managua, lugar donde se dieron las protestas más violentas. Meses después del 18 de abril, la violencia no ha cesado. ¡Vamos!
¡Dale, hijo de puta, habla, mierda! ¡Que hable, hijo de puta! ¡Mierda! Estamos aburridos, hartos de esto que están haciendo, estos tranques que están haciendo. Ya es para que dejen pasar. La sandía, los melones, los ayotes, y no pudimos pasar. Vemos que ahí se está pudriendo la yuca, pues. Era una parte para la vaca, otra para los cerditos, pero ahí se está perdiendo. Estamos endeudados y tenemos que pagarnos a cuenta, porque no queremos tranque, queremos con paz y tranquilidad. Es lo que le pedimos, que nos dejen trabajar en paz, tranquilidad. Ya, va, oye, gordo, está grabando, ¿ya? ¡Bueno, ya grabando! Cuidado. Mamá, A pesar de la situación adversa y dolorosa en la que Nicaragua se sumerge, la voz de los jóvenes que anhelan cada día un futuro mejor está presente. Sus sueños y sus metas se ven amenazadas por una vorágine de acontecimientos y sucesos que atenta contra la paz y la estabilidad de los nicaragüenses. No recuerdo yo sentir odio por un compañero opositor, porque tengo muchos amigos opositores, pero para mí son amigos, ¿ya? Y nuestra ideología política va más allá de nuestra amistad. ¿Cómo es posible que yo voy a querer el mal de un compañero solo porque piense distinto a mí? Eso no lo concibo. Le tengo mucho miedo a la violencia, porque la violencia, el terror, el terrorismo, pareciera que es en un lugar, pero le puede llegar a cualquiera. Y ante esa escalada de odio, ¿verdad? Me siento temor de poder verme inmerso en ese odio, en que un hermano mire a otro hermano con odio, ¿verdad? Y que eso acabe por llevarnos a todos a un conflicto al que no queremos llegar. Es que la guerra es el sinónimo del espanto, de la muerte, de la angustia, del padecimiento, de la falta de sueño, del no tener una relación normal, de no disfrutar de la paz, sino que tener que luchar por ella. La guerra es espantosa. Y solo aquel que no ha visto a su lado morir un compañero, solo aquel que no sabe lo que es que te venga el que está en contra tuya, disparándote, que se te venga encima, con una furia horrible y que tenés que correr por salvar tu vida, o tenés que matar por salvar tu vida. No puede entender por qué habemos nicaragüenses, en su gran mayoría, que no queremos que se vuelva a repetir eso. Creo que la única forma de salir de esta crisis tan complicada en la que nos encontramos es a través del diálogo y de saber entender al otro como parte de uno mismo, no convertir al otro en un enemigo, sino en una persona con la que tenés que convivir. Mi sueño hasta el 18 de abril era ver a mi hija crecer en un país en paz. Era que mi hija pudiera ir al parque, era la paz, madre. ¿Sabes? Era que mi hija nunca tuviera que empuñar un arma, que yo nunca tuviera que empuñar un arma. Que pudiéramos vivir en paz. Que pudiéramos ser cada uno de nosotros lo que queríamos ser. Para que haya diálogo es necesaria una base fundamental, una identidad. ¿Cierto? Por ejemplo, yo pienso en el diálogo nuestro, el diálogo interreligioso, ¿no? Donde representantes de las diversas religiones hablamos, ¿no? Nos reunimos a veces para hablar y los puntos de vista, pero cada uno habla desde su identidad. Yo soy budista, yo soy evangélico, yo soy ortodoxo, yo soy católico, no sé, cada uno dice, pero su identidad, no negocia su identidad. O sea, para que haya diálogo
es necesaria esa base fundamental. ¿Y cuál es la identidad en un país? Estamos hablando del diálogo social acá. El amor a la patria. Esta Nicaragua bendita, esta Nicaragua consagrada a Jesucristo y a nuestra Madre María, esta Nicaragua de familia, de valores familiares, de cultura familiar, esta Nicaragua de amor, donde no puede cambiar el odio, donde no puede vencer el odio, porque el amor es más fuerte que el odio, y el amor a Dios sobre todas las cosas. Como dice el canto, se hace camino al andar. Y aquí el reto, el desafío que tenemos los nicaragüenses es hacer camino al andar hacia la paz. El camino tiene que llevar hacia la paz.